Esto es el Rincón de Roche y bienvenidos a Reaction. Bueno, mi gente, ¿qué tal? Aquí, nuevo día, nuevo vídeo y nueva reacción. Y sois unos cuantos los que me habéis pedido que reaccionase al nuevo tema de Pastora Soler, No Quiero Flores. Como muchos sabéis, a mí Pastora Soler me gusta. Sí que es cierto que yo solamente la he traído una vez al canal con el tema de 30 veces. Y es un tema que en el momento de que en mi canal empezó a monetizar me saltó la alerta de que este vídeo no podía monetizarlo por temas de copyright. Por mucho que yo lo retoqué, es un vídeo que, sintiéndolo mucho, con lo bonito que fue, con lo que me gustó, tuve que retirarlo del canal. No sé cómo va a estar el tema de copyright con esta canción, solamente os pido paciencia. Sabéis que en el inicio del vídeo siempre os dejo pues los motivos de los paros, la compresión, por ello, porque lo tengo que hacer, ¿vale? Ojalá pudiera hacerlo del tirón y que fuera un vídeo de 5 minutos, pero tengo que hacerlo e ir comentando y además así pasamos un ratito y vamos charlando un poco, ¿no os parece? ¡Adentro! ¡Vídeo! Hace un tiempo que me siento diferente. El café por la mañana es más amargo. Y yo que soy de perdonar, hoy me cuesta un poco más. Bueno, ya tal como empieza, a ver, una de las cosas que me gusta de Pastora Soler, y a la vez vamos a tener complicaciones en el canal, es que no son canciones simples lo que hace Pastora Soler, son canciones con fundamento, con una historia, cuentan cosas, ¿vale? Ya no solamente lo sentimental, lo profundo, que te toca, te pellizca, sino, quiero decir, hay mucha letra. Vamos a ir viendo a ver cómo hago estos paros. Tal como ha empezado, me gusta. O sea, tiene un estilo Pastora Soler que es un pop aflamencadito. Ya sean las baladas, porque a veces hace pop baladas. Vamos a ver esto lo que es. Creo que va a tirar a un pop balada esto, una balada pop. Un pop balada, digo yo. Creo que va a tirar a una balada pop con ese toque flamencado característico de Pastora. Vamos a ver, ¿eh? De momento ha empezado bien, me gusta. Dejarlo pasar. No sé cuánto amor resulta suficiente, o si pesa tanto que se va escapando. Lo dicho, tiene mucha letra. O sea, ha empezado ya contando aquí una historia. Me está gustando. Yo en el vídeo este que tuve que retirar, como lo he retirado, pues os contaré cositas que conté en ese vídeo. Y la verdad es que yo no soy de muchos conciertos, ¿vale? Y sobre todo cuando van pasando más los años, cuando eres más joven, pues sales más tanto a salir a tomar algo, a salir de fiesta, o a irte de concierto, o a irte de viaje. Bueno, de viaje me gusta también. Pero sí que es verdad que cuando me he ido haciendo mayor, me he vuelto muy cómodo, muy casero. Y la verdad es que para que me saquen de mi casa, y he ido a pocos conciertos en mi vida. Pero de esos pocos ha sido Pastora Soler. Si no me equivoco fue en el Liceo de Barcelona, creo que sí. El teatro que se quemó hace un porrón de años, lo tuvieron que restaurar. Pues creo que fui ahí a ver a Pastora y la verdad que vine enamorado. En cada intento de encajar, la grieta se abre un poco más, dividiendo nuestra casa a la mitad. Queda saber que nos queda. Está hablando de una ruptura y dividir la casa a la mitad. Queda lo que nos queda. ¡Wow! Se me empieza a poner todo erizado. Me gusta, que me gusta. Me gusta, pero espero que no sea una canción profunda porque ella está pasando una situación así, sino que sea una interpretación inventada, ¿vale? Porque, no sé, yo la veo tan bien con sus niños y con su marido, que la verdad que no me gustaría que ella lo pasara mal. Mirarnos de vuelta y vernos por dentro, que soy tan de ti como tú eres de mí. Esto se lo tengo que poner yo a mi marido. Mi marido no es romántico, ¿vale? Es cariñoso, porque es cariñoso a su manera, pero no es el típico romántico. Yo suelo ser el más romanticón de la pareja, ¿no? El que hace más los detalles, el que se acuerda de las fechas, el que hace cositas así. Pero luego sí que es verdad que él a lo mejor es más apegado, el más cariñoso, el que de repente me da un beso cuando no te lo esperas, o estás tumbado en el sofá y te empieza a coger los pies y te empieza a hacer cositas.
Lo reconozco, cariño, te pondré este vídeo para que veas que lo reconozco. Pues a mí esto es muy bonito, o sea, esto que acaba de decir, yo soy tan mucho de mí, tú eres tanto de mí, es que, lo he dicho bien, yo soy tanto de ti, tú eres tanto de mí, ¿no? Algo así me ha dicho. Me gusta, porque es que las relaciones son así, al final acabas siendo parte un poquito de la persona con la que convives. Bajo la cicatriz. Yo no quiero solo flores si llega febrero. Quiero campos sembrados enteros. Claro que sí, ¿por qué San Valentín va a ser solamente en febrero? El día de los enamorados tiene que ser los 365 días del año. No quieres flores solamente en febrero, quieres campos llenos de flores todos los días. Pues claro que sí. El amor hay que avivarlo todos los días un poquito, no solamente en fechas señaladas. De lo que hemos sido, de lo que seremos. Al mal tiempo, voy de cara, no salgo corriendo. Oye, potente, potente, sí, es una balada pop, pero potente, no es tan aflamencada como yo pensaba que iba a ser. Pero me está gustando, es que la verdad que esta chica saca un tema bueno detrás de otro. Y en eso consiste vivir. El amor no se muere si no lo dejas morir. El amor no se muere si no lo dejas morir. Uno a veces tiene muchas culpas porque dicen, es verdad, es que las relaciones son muy complejas. Yo siempre he dicho, sobre todo en el mundo gay, ¿vale? Que veas parejas que duran tantos años, siempre está esa coletilla de que los gays son muy promiscuos, que no... Yo, mira, ya hemos pasado 10 años juntos mi pareja y yo. Y lo más bonito, lo más importante es aprender a convivir con los defectos de la otra persona y con las virtudes. Lógicamente tú te enamoras de esas virtudes, pero tienes que aprender de esos defectos y saber que cada uno tiene que tener su espacio. Tu mejor amigo tiene que ser tu pareja, en el que tienes que confiar. Es el que te va a levantar el día de mañana si tú estás mal por algo, ¿vale? Aunque cada uno tenga sus amigos, ¿no? Pero es verdad, es que una pareja funciona realmente por la sinceridad, por la confianza, por esa conexión, por pequeños detalles a veces, que los pequeños detalles se hacen grandes. No sé, es muy bonita la canción. Me tropiezo con las fotos de un verano. ¿Veis lo que os digo? O sea, llevamos ya 1 minuto y medio y no se ha repetido absolutamente nada. Me tropiezo con unas fotos del verano. No la he cantado así, ¿vale? O sea, es la primera vez que la estoy escuchando. Pero lo que quiero decirte es que hay mucha letra, está contando una historia, me encanta. Que nos vio vivirnos hasta desgastarnos. Y es que pasa el tiempo tan deprisa que si paras y analizas lo que construimos gana en cualquier caso porque queda. Pero no sé si le está cantando a un desamor, rollo, porque está contenta de haberlo recuperado. O ¿sabes? O que se está sanando de una ruptura. ¿Qué creéis? No lo pillo aún todavía, ¿eh? A ver qué nos queda, mirarnos de vuelta y vernos por dentro. Que soy tan de ti como tú eres de mí. Me está gustando, pero no lo pillo si lo que está cantando es a un desamor. Porque, oye, dividir la casa en dos, no quiero flores, o está sanando como una nueva oportunidad de una relación, no lo sé, ¿eh? Dejadme vosotros en comentarios qué es lo que pensáis. Y si os gusta que traiga Pastora Soler a apoyar este vídeo con un dedito, que es lo que me ayuda a mí a crecer. Y yo no quiero solo flores si llega febrero. Muy bien. Quiero campos sembrados enteros. ¡Oh! Me gusta, por fin, el estribillo sí que es verdad que lo repite, es muy bonito. No quiero flores solamente en febrero. No, las relaciones hay que alimentarlas todos los días del año. De lo que hemos sido. ¡Qué bonito! De lo que seremos. Yo tuve una pareja, fíjate, si es verdad, cuando fui muy joven tuve una pareja que nos fuimos a vivir muy jovencitos, con 20 y pocos años, ¿vale? Me compré un piso y se vino a vivir conmigo. Y yo cuando iba a trabajar los sábados,
no tenía por aquel entonces coche, y yo cuando salía del metro, justo delante de la boca del metro había una floristería. Yo cada sábado, durante todo el tiempo que estuve 2 años de relación con este chico, le llevaba una rosa. Pequeños gestos a veces hacen... A mí nunca me regaló flores, míralo, ¿ves? Nunca me regaló flores. Qué bonita la letra, el amor no se muere si no los dejas morir tú. Bien, a ver, yo quería comentaros una cosa, sabéis que, bueno, es Eurovisiva que traigo al canal. Yo lo he prometido de deuda, sabéis que en este canal principalmente los eurovisivos que vayan sacando temas serán bienvenidos. Quedó 10ª en Eurovisión en el año 2012. Yo he visto ya 3 o 4 entrevistas, Mónica Naranjo, que es muy amiga de ella, diciendo: es que si no ganamos con Pastora Soler, no vamos a ganar nunca porque a España nos tienen, ¿qué tal? Yo, perdonadme, amo a Pastora Soler. El amor no se muere si no lo dejas morir. Es una canción, quédate conmigo, espectacular. La llevo en mi corazón. Pero ese año... ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor tenía que haber quedado mejor que en un 10º lugar. Eso es cierto. Pero ese año ganó Lurín con Euforia. Lurín, han pasado 12 o 13 años, fue el 2012, 2015, si han pasado 13 años. ¡Qué bonito! Sigue estando en listas de ventas la canción. O sea, ¿realmente alguien duda de que el temazo que tenía que haber ganado ese año era Lurid? Porque yo no, ¿eh? Porque muchos eurofans las tenemos en la primera de ganadores de todas las historias de Eurovisión, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que yo opino que no debería haber quedado en 10ª posición. Tendría que haber estado en un top 5. Pero ese año era el año de Lurid. La de flores que está rompiendo para el videoclip, también. La verdad, con lo bonita que son las flores. Y está destrozándolas todas. Solo flores y llega febrero. Qué guapa es. Quiero campos sembrados enteros. ¡Vámonos! Me gusta, está a punto de acabar, me está gustando. Muchas gracias por recomendarla y que la traiga al canal. Veremos a ver cuando lo tenga que editar los cortes que voy a tener que hacer. Paciencia, lo he dicho al principio. Paciencia, esto ya no está en mi mano. ¡Seremos! Esto ya está en la mano de las discográficas, de los copyrights que ellos exigen a la hora de poner en sus plataformas los videoclips, las canciones, y yo pues me tengo que regir a esas normas, ¿vale? Porque sí, yo lo hago porque me gusta, pero leñe, tengo unos pequeñitos ingresos por estar aquí de youtuber, claro, entonces yo me tengo que regir a unas normas, lo que no quiero es que me cancelen el canal. Eso consiste en vivir, el amor no se muere si no lo dejas morir. ¡Wow! El amor no se muere si no lo dejas ¡Potente! ¡Potente! ¡Bravo, Pastora! Voy a parar. ¡Bravo, Pastora! Se ha marcado otro puto temazo. Pues me ha encantado. Muchas gracias por recomendármela. Oye, me alegro de tenerla en el canal. Me dio mucha rabia lo de 30 veces tenerla que quitar del canal. Yo traje el videoclip. Vamos a hacer una cosa, como la quiero tener en el canal, yo la canción ya la conozco, pero voy a ver si veo una actuación de 30 veces. Si tenéis alguna actuación de la canción de 30 veces y me la queréis dejar en descripciones el enlace, dejármelo. Y seguramente que la vuelva a traer al canal para poderla tener, claro que sí. Y reaccionaremos a la actuación aunque yo conozca la canción, se hará como una semi-reacción. Pues nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que haya traído a Pastora Soler. Apoyar el vídeo con un dedito, como os he dicho. Suscribiros para no perderos ninguno de mis contenidos. Darle a la campanita. Ser felices. Y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Cuidaros.